Hermanos, buenos días. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo número 13. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Está hablando el Señor Jesucristo y está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lo vuelvo a leer, hermanos. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hagamos una oración, hermanos. Padre, pongo este mensaje en tus manos. Por favor, háblanos tú en este momento. Cautiva la atención de cada persona aquí presente. Cautiva la mente y el corazón tú, Señor. Quita toda distracción, Padre, y que tu palabra resplandezca, que tu palabra brille en las mentes y en los corazones. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, es Jesús, hermanos. Es Jesús quien les está hablando a sus discípulos. Pero no solo se dirigió a sus discípulos con este mensaje, sino a todos nosotros, a ti y a mí. Y nos está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Es importante entender, es importante comprender, hermanos, que esta declaración de Jesucristo la hace en cuanto concluye las bienaventuranzas. ¿Por qué Jesús, en cuanto termina las bienaventuranzas, hace esta declaración solemne? Vosotros sois la sal de la tierra. Lo que Jesús estaba diciendo es que para que sus discípulos, para que tú y yo podamos ser sal de la tierra, necesitamos vivir conforme a lo que Él acababa de declarar, conforme a las 9 bienaventuranzas. Les estaba diciendo a los discípulos: si ustedes viven conforme a estas 9 bienaventuranzas, ustedes van a ser la sal de la tierra. Si ustedes no viven conforme a estas bienaventuranzas, ustedes no van a poder ser sal de esta tierra. Les está diciendo: esta tierra es insípida, este mundo es insípido. No hay paz, no hay gozo, no hay amor, no hay felicidad, no hay salvación, no hay integridad, no hay verdad, no hay pureza. Este mundo está necesitado de la sal, de esa sustancia que da sabor, de esa sustancia que cambia el sentido de las cosas. Y ustedes son esa sustancia que el mundo necesita si viven conforme a las 9 bienaventuranzas. Impresionante, impresionante. Vosotros sois la sal de la tierra. Viene a significar o viene a implicar que las 9 bienaventuranzas no son una opción. No es si quieres, no es si te llama la atención, no es si lo deseas, no es nada de eso. Es nuestro deber, es nuestra obligación vivir conforme a las bienaventuranzas, porque estamos llamados a ser sal de la tierra, porque este mundo está necesitado de esa sustancia que da sabor, de esa sustancia que hace la diferencia. El mundo está necesitado de esa sustancia que despierta el apetito, que hace que las personas disfruten de la vida. Esta declaración de Cristo nos muestra su preocupación por el mundo, su grande amor por el pecador. Por eso nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Veamos algunas características y beneficios esenciales de la sal. ¿Qué características, qué efectos produce la sal? Bueno, número 1, la sal es un antiséptico. Es un antiséptico.
Número 2, la sal es una sustancia que provoca sed. La sal es una sustancia que provoca sed. Número 3, la sal es un compuesto que da sabor a los alimentos. La sal es un compuesto que da sabor a los alimentos. Vamos a ver la primera. La sal es un antiséptico. ¿Qué significa que la sal es un antiséptico? Bueno, significa que la sal evita que algo se pudra, que algo se eche a perder, que algo se corrompa, que se descomponga. Eso es lo que significa que la sal es un antiséptico. En la antigüedad, hermanos, la sal era muy valorada, era muy apreciada. ¿Por qué? Porque no había los sistemas de refrigeración avanzados y eficientes como los de nuestros tiempos. Entonces, muchos productos perecederos como la carne de res, la carne de borrego, incluso el pescado, para que no se echara a perder, para que no se descompusiera, le ponían abundante sal. Y eso hacía que esa carne no se corrompiera, no se echara a perder, no se pudriera. Por eso en aquel tiempo la sal era muy valorada, porque evitaba la corrupción, evitaba la descomposición, evitaba que algo se echara a perder. Nosotros vemos aún en nuestros días, hay ciertas carnes rojas, como la cecina, que les ponen abundante sal, para que no se eche a perder, para que no se descomponga, para que no se pudra, para que no se aguzane. Nosotros vemos en los mercados cómo hay pescados, les han aplicado muchísima sal. ¿Con qué intención? Para que no se echen a perder. Entonces la sal como antiséptico, hermanos, es muy efectivo porque evita la corrupción, evita la descomposición, evita que algo se pudra, evita que algo se eche a perder. Impresionante las palabras de Cristo en Mateo 5:13. Impresionante sus palabras. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos y hermanas, ¿qué significa esta declaración de Cristo? Que Dios nos ha llamado a evitar la corrupción moral de este mundo, evitar el avance de la descomposición moral de este mundo, evitar que este mundo se pudra moralmente, evitar que este mundo se eche a perder. Pero va más allá todavía. No solamente nos está diciendo Cristo, ustedes son responsables de que este mundo no se corrompa más, no se descomponga más, no se eche a perder más, no se pudra. Ustedes son responsables. ¿Qué trabajo, qué tarea, qué responsabilidad tenemos ante Dios? A veces te preguntas por qué, o a veces no entiendes por qué Dios te puso en un lugar, te puso en un pueblo, en una comunidad, en una ciudad, en un país. ¿Por qué te puso Dios ahí? ¿Por qué te puso Dios en ese centro de trabajo? ¿Por qué te puso Dios en esa oficina? ¿Por qué Dios te abrió puertas en esa empresa, en ese negocio? Para que evites la corrupción, para que evites la descomposición moral, para que evites que esa sociedad se siga corrompiendo, se siga destruyendo. Por eso Dios te puso ahí. Dios tiene un propósito con tu vida. Tú eres cristiano, tú eres cristiana. Dios tiene un propósito. El propósito principal de Dios para con tu vida es que tú seas la sal de esa tierra, de ese lugar donde estás, de esa ciudad, de ese pueblo, de esa comunidad, de ese estado. ¿Qué responsabilidad tenemos ante Dios, hermanos? ¿Qué responsabilidad? Por eso las bienaventuranzas no son una opción, es un deber, es un mandamiento, porque si no vivimos conforme a las bienaventuranzas, no vamos a poder ser la sal de esta tierra. Dios no solo quiere, hermanos, que evitemos la corrupción,
la degradación, la putrefacción, la descomposición moral de esta sociedad. Dios quiere que la combatamos, que seamos fervientes combatientes de la corrupción, de la descomposición moral, de la corrupción moral. Dice en 2 de Pedro 1:3, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, segunda de Pedro 1:3. Voy a leer hasta el 7. Segunda de Pedro 1:3 al 7. Segunda carta de Pedro 1:3 al 7. Segunda de Pedro 1:3 al 7 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Te dice que Dios te libró, Dios te sacó de la corrupción de este mundo. ¿Para qué te sacó? Para combatir la corrupción. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Dice, pon toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, que tu vida piadosa sea notable, sea una luz que resplandezca tu vida. Dios no solo quiere que evitemos, Dios quiere que combatamos la putrefacción moral de este mundo. Cuánta maldad, cuánto pecado, cuánta inmoralidad. Dios no quiere que seamos participantes del pecado. Dios quiere que combatamos el pecado, que hablemos contra el pecado, que nos vayamos contra la depravación de este mundo, contra la putrefacción moral de este mundo. Lucas 10:19, hermanos. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Evangelio de Lucas 10:19. Dice así, Evangelio de Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto es ser sal de la tierra, que no solamente evitas la corrupción, evitas la descomposición, sino la combates. La combates en el poder del Espíritu. Hollar serpientes y escorpiones. O sea, esta es una pelea, es un combate contra las huestes de maldad. Pero te dice que Dios te ha dado poder para que puedas ser sal efectiva, para que tú como sal puedas ser eficaz, eficiente, combatiendo las fuerzas del mal. Hermanos y hermanas, tu vida, tu forma de vivir está evitando la putrefacción moral de esta sociedad. Tu forma de vida, tu manera de vivir está combatiendo la corrupción moral, la degradación moral, la putrefacción moral, o tú mismo estás siendo partícipe de la putrefacción moral, de la corrupción moral, de la degradación moral. ¿Qué más significa? Que somos sal de la tierra. Significa que así como la sal natural, como elemento, evita la corrupción, la descomposición, evita que algo se pudra, que algo se descomponga. El cristiano, cuando realmente, verdaderamente es sal de la tierra, retrasa los juicios de Dios o los cancela. Al ser sal de la tierra, qué importante es ser sal de la tierra. Al ser sal de la tierra, podemos retrasar los juicios de Dios, incluso cancelar los juicios de Dios, que son derramados, que son enviados por causa de la maldad, por causa del pecado del hombre. Ezequiel 22, 29 al 31. Ezequiel 22, 29 al 31. Ezequiel capítulo 22, versículos 29 al 31. Ezequiel 22, 29 al 31.
Ezequiel 22, 29 al 31. Quiero que pongas atención a este pasaje. Quiero que medites en lo que este pasaje nos está diciendo. Primero, nos habla de la putrefacción moral del pueblo. Y luego nos habla de la intención de Dios. ¿Y por qué tuvo esa intención Dios? Dice verso 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Ve la preocupación de Dios, la intención de Dios, el deseo de Dios. Verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. O sea, buscó hombre, un hombre nada más, que fuera sal de la tierra, que evitara el avance de la descomposición moral, que evitara la putrefacción moral, que evitara que esa sociedad se siguiera pudriendo, que combatiera la degradación moral, que combatiera la putrefacción moral. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Orando, buscando a Dios. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Con qué propósito buscó Dios a una persona que fuera sal de la tierra? Dice, para que yo no destruyese la tierra, para que no derramara yo mis juicios. Quiere decir que si hubiera encontrado a un hombre que hubiera sido sal de la tierra, los juicios de Dios o se hubieran retrasado o los hubiera cancelado. Qué importante es que sea sal de la tierra. Qué importante es que sea sal. La sal del Espíritu, la sal de Dios. Imagínate, si tu familia está mal, pero tú al ser sal de la tierra, o vas a retrasar los juicios de Dios o los vas a cancelar. Porque tu piedad va a hacer que esa gente se vuelva a Dios. Porque tu piedad va a hacer que esa gente sea despertada a buscar a Dios y no se van a derramar los juicios. Y no va a enviar Dios el castigo. Impresionante. El cristiano como sal de la tierra, hermanos y hermanas, es un freno a la maldad. Es un freno a la corrupción. Es un freno a la descomposición moral. Es como un dique que impide el avance de la putrefacción moral, de la descomposición moral. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué otra característica dijimos que tenía la sal? Que la sal es un elemento que provoca sed. La sal es un elemento que provoca sed. Lo hemos experimentado. Todo lo hemos experimentado. Después de que comes algo salado, te da sed. En la antigüedad, para evitar la deshidratación, a las personas se les daba, y también a los animales, una porción de sal. Porque ¿qué pasa cuando tú te suministras algo de sal a tu cuerpo? La sal hace que tu cuerpo retenga los líquidos, que tu cuerpo retenga el agua, y eso evita la deshidratación. Y en la antigüedad eso hacían cuando tenían que cruzar extensos desiertos, donde corrían el peligro, el riesgo de que se les terminara el agua. Entonces vas a cruzar por un desierto enorme, ingesta poquita sal, para que el agua sea retenida en tu cuerpo y así no vayas a sufrir una deshidratación. La sal provoca la sed. La sal provoca la sed. El cristiano como sal de la tierra, por su testimonio, por su forma de vida, por su conducta, por su proceder, va a despertar inquietud, interés en los inconversos, en los que le rodean, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros del negocio, a buscar a Dios. Que se interesen en buscar a Dios. Cuando ven a un cristiano que tiene dominio propio, que tiene paciencia, que no se amarga, que no guarda rencor, que no se venga, que es íntegro, que es honesto, que es sincero. Muchas personas dicen, yo quiero conocer a tu Dios. Yo quiero conocer a tu Dios. Yo veo tu vida y quiero ser como tú. Eres paciente, eres amoroso, tienes dominio propio, no te amargas, no guardas rencor,
No tienes vicios, no tomas, no fumas, no maldices, no codicias la mujer de tu prójimo, no adulteras, no fornicas, no robas, no mientes. Te veo muy feliz, te veo lleno de paz, eres diferente. Veo que tú disfrutas la vida, veo que vives bien. Yo quiero ser como tú. El cristiano, como la sal de esta tierra, provoca la sed en los demás. Provoca la sed. Allí en Isaías 62:1. Isaías 62:1. Libro de Isaías, capítulo 62, verso 1. Isaías 62:1. Dice así. Aquí nos da la clave de cómo un cristiano, como sal de la tierra, puede provocar la sed en los impíos. Isaías 62:1 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Qué está diciendo Isaías? No voy a dejar de orar, no voy a dejar de clamar, no voy a dejar de buscar a Dios hasta que la gente despierte a buscar a Dios, hasta que las personas tengan sed de Dios, tengan hambre de Dios. La oración es la clave para despertar la sed en las demás personas, la oración. El apóstol Pablo ahí en Gálatas 4:19, Gálatas 4:19, carta a los Gálatas capítulo 4 verso 19, Gálatas 4:19. Carta a los Gálatas 4:19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo sabía que el camino para que la gente fuera despertada a buscar a Dios, tuvieran sed de Dios, era la oración. Si tú no oras por las personas no van a ser despertadas a buscar a Dios. Dios quiere que tu vida, tu testimonio, tu proceder, tu actitud, despierte sed de Dios en las personas. Es tu responsabilidad. Es lo que Dios te ha encomendado. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué más? La tercera característica de la sal que mencionamos al principio es que la sal es un elemento generador de sabor. Una comida sin sal, una comida insípida, pues no se antoja. Hay comidas que podrán tener muy buena vista, muy buena apariencia, muy buen aspecto, pero están insípidas, no tienen sal, no tienen sabor. La sal hace un cambio tremendo. La sal viene a marcar la diferencia en un alimento, en una comida. La sal marca la diferencia, le da sabor a la comida, genera el sabor, el gusto al paladar. Dice Cristo: vosotros sois la sal de la tierra. Vivimos en un mundo insípido, en un mundo que no tiene sabor. La gente no le haya sentido a la vida, la gente no le haya el propósito de la vida. Muchos en su estado de sin sabor, de que están insípidos, se enfrascan en su trabajo, se enfrascan en su negocio y viven para trabajar, solo para eso viven. Su vida no tiene sabor, su vida no tiene sentido, no disfrutan la vida. Vivimos en una sociedad no solo insípida, egocéntrica. No hay amor, no hay paz, no hay armonía, no hay respeto, no hay amor en las familias, no hay paz, no hay amabilidad, no hay respeto. En las escuelas, en los centros de trabajo, el cristiano es el que llega y le da sabor. ¿Por qué? Porque el cristiano es un generador de paz, es un generador de armonía, de buenas relaciones, es un generador de respeto, es un generador de amabilidad, porque el cristiano no es egocéntrico. Entonces, el cristiano crea un ambiente diferente, porque a veces trabaja para la reconciliación entre los enemistados, de una manera muy sabia, muy astuta, muy sutil. Trabaja para restaurar relaciones, para que haya amistad, compañerismo, armonía, amor, paz. Empezando en el hogar. El que es sal de la tierra, el verdadero cristiano, ¿dónde va a generar sabor? Pues en su casa, su matrimonio, con sus hijos. Ahí es donde genera sabor. Ahí es donde genera el amor, la paz, la armonía, el respeto, la amabilidad. Y todos viven bien, en paz, son felices. Se llevan bien, ¿por qué? Porque ahí hay
alguien que es sal de la tierra. Y ese que es sal de la tierra genera sabor, crea un ambiente agradable, crea un ambiente feliz, deseable, porque así es el cristiano como sal de la tierra. Si la sal como elemento es un generador de sabor, causa la diferencia inmediatamente, quita lo insípido y le da sabor a la comida. Así es el cristiano. Llega a la casa después de 8 horas de trabajo, después de 10 horas de trabajo, llega exhausto, agotado, rendido, cansado, pero con todo y eso no pierde la amabilidad, no pierde el respeto, no pierde el amor, no pierde la paciencia. Llega procurando, buscando crear un ambiente agradable en el hogar, un ambiente antojable, un ambiente deseable, de tal manera que cuando tienen visitas en casa de gente que no conoce a Dios, familiares, amigos, compañeros de trabajo, pues se quedan sorprendidos, se quedan impactados. Dicen, oye, aquí en tu casa se respira paz, se respira tranquilidad. Oye, veo que tratas muy bien a tu esposa, le hablas con mucho amor, con mucho cariño, te diriges a ella con mucho respeto. Oye, veo que te llevas bien con tus hijos, hay orden en casa. Les cambió la perspectiva del cristianismo. Se dan cuenta que el cristianismo es vida, que el cristianismo te deja un buen sabor de boca. El cristianismo es antojable, es deseable. ¿Pero dónde les nació el antojo de ser cristianos, el deseo de ser cristianos? ¿Dónde les nació ese buen sabor de boca sobre el cristianismo? De un testimonio, de una persona generadora de amor, de paz, de paciencia, de dominio propio, de amabilidad, de respeto. Yo te pregunto, ¿cómo eres tú en tu hogar? ¿Será que tus compañeros de trabajo? Te pregunto, tus amigos, tus vecinos, tus cuñados, tus cuñadas, tus suegros, tus suegras, tus hermanos, tus primos, ¿será que desean ser como tú? ¿Desean que su matrimonio sea como tu matrimonio? ¿Desean que su familia sea como tu familia? ¿Desean esa armonía, esa paz? O a lo mejor hasta te critican porque dicen, oye, te llamas cristiano y ¿qué mal tratas a tu mujer? Eres un alcahuete de tus hijos, los ves haciendo lo malo, tomando malas decisiones, no les dices nada. Al contrario, los dejas que hagan lo que quieran. Lejos de generar sabor, les generas lo indeseable, les generas indiferencia, que no se les antoje el cristianismo. Vosotros sois la sal de la tierra. Dios te ha llamado para que generes sabor, para que la gente, cuando te vea, les generes un buen sabor de boca, digan, qué precioso es ser cristiano, qué diferente es ser cristiano. Este es un cristiano real. Te transmite paz, te transmite confianza, es paciente, es benigno, es misericordioso, es amoroso. ¿Cómo es tu conducta? ¿Antoja? ¿Hace que otros quieran ser cristianos también? ¿Cómo logramos ser verdadera sal de esta tierra? ¿Cómo logramos ser verdadera sal de esta tierra? Volvemos a Mateo 5:13. Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la antigüedad, hermanos, para que la sal pudiera ser efectiva, eficaz, la sal tenía que ser pura, genuina, tenía que ser íntegra, tenía que ser virgen, digámoslo así, que no esté mezclada con otras sustancias. Muchos, o por descuido o por avaricia, llegaban a mezclar la sal con otras sustancias, con otros elementos, como la arena, a veces hasta tierra, por descuido o por avaricia. Pero pronto se miraba el resultado o las consecuencias. Una sal que había sido alterada, mezclándola con otros elementos, perdía su efectividad. Si a la carne le aplicaban sal adulterada, mezclada con otros elementos, pues esa carne se descomponía, se degradaba, se corrompía, se aguzanaba, porque le pusieron sal adulterada.
Le pusieron sal mezclada. La sal, para que pudiera ser efectiva, eficaz, tenía que ser íntegra, pura, virgen. Hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado a ser sal de esta tierra. ¿Qué significa eso? No te puedes mezclar con el mundo. Están en el mundo, pero ya no son del mundo. Estamos aquí, pero Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios te dice que tienes que ser santo, porque si tu vida se mezcla con algún pecado, pues solo vas a tener la apariencia. No vayas a pensar que la sal que se adulteraba, que se mezclaba con otros elementos en la antigüedad, perdía su color. No perdía ni su color ni su brillantez. Seguía siendo blanca, seguía brillando. En apariencia era sal, en apariencia. Pero ¿dónde se daban cuenta que era una sal mezclada, adulterada? En la efectividad. Oye, a esta carne le puse esta sal y se me pudrió, se echó a perder, se agusanó. No, pues es que la sal no era pura, no era virgen, no era íntegra. Hermanos y hermanas, Dios te quiere usar para que seas de gran influencia, de buena influencia en tu trabajo, en tu negocio, en la empresa. Dios quiere que seas buena influencia. Pero si tú no cuidas tu vida, no vas a servir para el propósito por el cual fuiste llamado. No vas a servir como antiséptico. No vas a servir como un generador de la sed, como un provocador de la sed. No vas a servir. No vas a servir como un generador del sabor que hace la diferencia. Ahí en Primera de Pedro 2, ahí en Primera de Pedro 1:16. Primera carta de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera carta de Pedro 1:16. Dice así, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 2:21 al 25. 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 Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Te está poniendo la actitud de Cristo, la vida de Cristo. Una vida íntegra, pura, libre de rencores, libre de odios. Y ves su efectividad. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Por eso Dios nos sacó de la corrupción, para ser sal. Pero si volvemos a la corrupción, volvemos al pecado, ¿cómo vamos a ser sal? Es claro, Dios nos saca de la corrupción, nos saca del pecado, nos saca de la maldad, porque Él quiere que seamos sal. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios 1:4 dice así. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda Timoteo 2:21. Segunda Timoteo 2:21. Segunda carta a Timoteo 2:21. Segunda a Timoteo 2:21. Dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La clave para ser sal de la tierra es no estar mezclado. No te puedes mezclar con el pecado, hermano. No puedes mezclar tu vida con las obras de la carne. No puedes mezclarte con la maldad de este mundo. No te puedes mezclar con la corrupción de este mundo, porque dejas de ser sal. Y como te decía hace un momento, la sal adulterada, la sal mezclada con otros elementos, no se distinguía, no se notaba. Seguía teniendo el aspecto de la sal, seguía teniendo su brillantez, pero ya no era efectiva. Cuando tú te mezclas con el pecado, cuando tú te contaminas con el pecado, cuando tú participas del pecado, cuando tú haces el pecado, cuando tú te enredas en el pecado, quiero decirte que sigues teniendo la misma apariencia de cristiano, la misma apariencia. Nada cambia en tu exterior. Pero ¿cuál es el problema? Dejas de ser efectivo. Ya dejaste de ser efectivo, porque ya tu vida ya está mezclada. Ya tu vida ya se mezcló con el pecado, con el mundo, con la carne. Ya se contaminó. Ya te enredaste en el pecado, ya no eres efectivo. Aunque sigues teniendo la misma apariencia de piedad, aunque sigues teniendo la misma apariencia de cristiano, ya no hay efectividad en ti. Ya no hay efectividad en ti. Qué triste es eso. Por eso, cuando Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, lo que nos estaba diciendo es, tú eres la sal. Por lo tanto, no te puedes mezclar con ningún tipo de pecado. No te puedes mezclar. No puedes hacer lo malo, porque tú eres la sal. Tienes que mantenerte puro, tienes que mantenerte íntegro, tienes que mantenerte santo, tienes que mantenerte fiel, leal. No te puedes mezclar con el pecado porque vas a dejar de ser efectivo, vas a dejar de ser eficaz. Qué triste, hermanos, hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienen una apariencia impecable de verdaderos cristianos, pero ya no son efectivos? Desde el momento en que se mezclaron con la maldad, desde el momento en que se mezclaron con el pecado, desde el momento en que le dieron cabida al pecado en sus vidas, dejaron de ser efectivos, dejaron de ser verdadera sal, dejaron de ser eficaces. Aunque siguen teniendo la misma apariencia de verdaderos cristianos, ya no lo son. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad de ser sal de la tierra. Este mundo está necesitado, está urgido de la sal del cielo, de la sal de Dios. Dios te ha llamado para ser sal. Santifícate, purifícate. Ser sal de la tierra significa que vas a ser de mucho beneficio, de mucha bendición para los que te rodean, para tu familia, tu esposa, tus hijos. La sal no se beneficia a sí misma. La sal beneficia a los demás. La sal beneficia a los elementos, a las materias con quien entra en contacto. A esos beneficia. No se beneficia a sí misma. Dios no quiere que seas egoísta. Dios quiere que pienses cómo ser de bendición a los demás. Vosotros sois la sal de la tierra. Jesucristo termina diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Entiendes? Si la sal se desvaneciere, o sea, si la sal se mezcla con otros elementos, se mezcla, se contamina con otros elementos, dice, ya no sirve para nada, ya no sirve para nada. Oh, hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes en el pasado eras de mucha bendición, de mucha utilidad, pero te mezclaste con el pecado, te mezclaste con las obras de la carne, te mezclaste con el mundo? Y ya no sirves para nada, ya no sirves. Dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, para ser la burla de los hombres. Hermano, hermana, tú que estás en pecado, tú que te has mezclado con las obras de la carne,
Tú que te has mezclado con el mundo, tú que te has mezclado con el pecado, Dios te está llamando a que te santifiques, a que te vuelvas a Él, te arrepientas, te santifiques, porque si no, vas a venir a ser la burla de las personas. Vas a venir a ser la burla y el escarnio de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus hijas, de tus suegros, de tus suegras, de tus tíos, de tus abuelos, de tus conocidos, de tus compañeros de trabajo. Pues no que cristiano, pues no que cristiana. Y mira cómo andas, y mira dónde caíste, y mira lo que terminaste haciendo. Eso ocurre cuando la sal pierde su sabor. Los hombres no tienen piedad, te van a escarnecer, se van a burlar, se van a reír de ti. Vuélvete a Dios, hermano, hermana, vuélvete a Dios. Arrepiéntete, conviértete, santifícate, purifícate. Vuelve a ser sal de esta tierra, vuelve a ser de más bendición que como fuiste antes, que como combatiste la corrupción moral antes. Vuelve con más intensidad. Despertaste sed en personas de Dios, ahora vuelve con más intensidad. Que generaste sabor, vuelve a hacerlo con más intensidad que antes. Vosotros sois la sal de la tierra, tú eres la sal de la tierra, por lo tanto no te puedes mezclar, no te puedes contaminar, porque tú eres la sal de la tierra. Sobre ti hay una gran responsabilidad de parte de Dios, sobre ti hay una gran responsabilidad, ser sal de esta tierra. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Te decimos que queremos ser sal de esta tierra. Queremos ser puros, santos, íntegros, limpios, vírgenes, Señor, espiritualmente hablando. No queremos mezclarnos ni con el pecado, ni con las obras de la carne, ni con el mundo, y mucho menos con lo que el diablo nos ofrezca. Queremos mantenernos leales a ti, firmes en tus caminos. Queremos mantener nuestro corazón limpio, puro, íntegro, santo, para poder ser cada día sal de esta tierra, Señor. Así es, Padre. Gracias por todo. Gracias por habernos hablado. Gracias por habernos hablado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Con mis manos hacia el cielo
y sin contiendas en mi corazón. De rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón. De rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud. Porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud. Porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Queremos ser santos para ti. No queremos mezclarnos con ninguna obra de la carne, ni con ningún tipo de pecado, ni con nada de lo que el diablo nos puede ofrecer. Nada, Señor, que mine nuestra efectividad, Padre. Queremos ser sal de esta tierra como tú nos has ordenado. Sí, Señor, ayúdanos para que así sea. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias por habernos hablado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.